¿Cuáles son los protagonistas en la parábola del sembrador? Y de entre todos los protagonistas, ¿cuál es el principal? ¿Cuántas semillas hay? ¿Hay una o hay varias? ¿Cuántos terrenos hay? ¿Cuáles son los malos? ¿Cuál es el bueno? También, ¿cuántos enemigos hay? ¿Cuáles son los enemigos que esta parábola nos presenta? Estas y otras preguntas las vamos a resolver en este estudio bíblico. Bienvenido a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador aparece en Mateo capítulo 13 y es de las pocas parábolas en las que Jesús va a dar esa respuesta y va a dar esa explicación, esa interpretación. Lo primero que tenemos que decir es cuáles son los protagonistas. En la parábola encontramos, por un lado, el sembrador, por otro lado, encontramos la semilla que es plantada o sembrada, también encontramos ciertos enemigos que se levantan en contra de la semilla para que no pueda dar fruto, y también, en cuarto lugar, encontramos también diferentes tipos de suelos. Así que vamos por partes. La parábola nos enseña que hay un sembrador. En primer lugar, ese sembrador es identificado con Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Si Dios no tomara la iniciativa para buscar al hombre, el hombre nunca podría ser encontrado. Si Dios no tomara la iniciativa para salvar al hombre, el hombre nunca podría ser salvado. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa para salir a nuestro encuentro, jamás el hombre pudiera haber sido encontrado. Si Dios no tomara la iniciativa para reconciliarnos y mostrarnos el camino, la verdad y la vida, nosotros siempre seguiríamos en enemistad con Dios y no podríamos encontrar ni esa verdad, ni ese camino, ni la vida. Así que la parábola lo primero que nos enseña es que Dios toma la iniciativa. Y aunque en nuestras Biblias aparece el título a Mateo 13 en estos versículos de la parábola del sembrador, la realidad es que Jesús no va a hacer el énfasis en el sembrador. Así que sería un mejor título encontrar algún otra, como decía, algún otro título para esta parábola. La segunda parte, el segundo protagonista que encontramos es la semilla. También la parábola nos ha dicho que hay diferentes tipos de suelos, pero es curioso que la parábola se encarga en asegurarnos y en transmitir un mensaje. La semilla no se toca, la semilla no cambia. La semilla es la misma para todos los tipos de terreno. Es decir, no se va adaptando a los terrenos o a las características o a los rasgos o a los perfiles de cada uno de los terrenos. El día de hoy, eso es algo como muy contracorriente, muy contracultura. Hoy la importancia está en el receptor, la importancia está en el lector, la importancia está en el destinatario, en aquel que recibe. Y normalmente hoy se enfatiza mucho, debemos adaptar nuestro mensaje, debemos adaptar lo que decimos, debemos adaptar lo que hacemos, debemos adaptar nuestro comportamiento a las personas a las que nos estamos dirigiendo. En este caso, la parábola del sembrador nos va a enseñar que la palabra, la semilla, perdón, que representa la palabra de Dios, la semilla que representa el evangelio, la semilla que representa las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho por nosotros, eso no se toca. Eso no se puede cambiar. Es el mismo mensaje, son las mismas buenas nuevas, es el mismo evangelio, es la misma obra para todas las personas. Y algunos dirán, oh, qué mal, que no se adapta, qué insensible, qué indiferente. No, todo lo contrario. Es lo que hace al evangelio que sea virtuoso, que sea extraordinario y sobre todo que no haga acepción de personas. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio, es la misma oferta, es la misma obra de Dios para todos los hombres. Y como bien nos dice en Gálatas 3:28 y en Hechos capítulo 10, a través de Pedro y a través de Pablo, Dios no hace acepción de personas. Es el mismo mensaje, la misma obra de Cristo en la cruz para todos los hombres, para que no haya excepción, para que no haya distinción y, como decía, para que no haya acepción. En la era en la que estamos viviendo, en esta era de la modernidad líquida,
del posmodernismo en transición hacia esta modernidad líquida, en esta época en la que la cultura, la ideología, la filosofía que impera y que domina es la cultura de la autopercepción, es la cultura y la filosofía de la cultura y la filosofía, perdón, existencialista, en la que el hombre se construye a sí mismo, el hombre es señor y soberano de sí mismo, en las que no hay referencias externas, en la que el hombre va cambiando y se va adaptando según va percibiendo la realidad y según va percibiéndose a sí mismo, y va adaptándose y se va construyendo a sí mismo. eh, Sería lo lógico, es decir, que el mensaje del Evangelio tuviera que cambiar y adaptarse al receptor. Sin embargo, la parábola nos dice que es el mensaje que es soberano, el mensaje que es eterno, el mensaje que es intocable, el mensaje que es inmutable, el mensaje que no se adapta, sino que se adopta. Es lo primero que nos está diciendo. No es Dios el que se va a adaptar a los hombres, no es Dios el que va a cambiar en función de los hombres o de la cultura de la época, es el hombre y es la cultura y el pensamiento del hombre y de la época los que se tienen que adaptar y los que se tienen que ajustar al pensamiento eterno de Dios. Normalmente bueno, normalmente no, es así, es un hecho. Los hijos reciben la imagen y la semejanza de los padres. Los hijos se parecen a los padres, los hijos se sujetan y se adaptan y se ajustan a la educación, a esa imagen y esa semejanza que reciben por parte de los padres. De la misma manera, no es Dios el que recibe la imagen y la semejanza de los hombres, no es Dios el que se tiene que parecer a los hombres, es el hombre el que ha recibido esa imagen y esa semejanza de Dios, y es el hombre el que se tiene que ajustar y adaptar a esa imagen y esa semejanza, a sus propósitos, a esas razones de ser, a ese significado que solamente Dios como creador y como autor de la vida nos puede dar. Por lo tanto, segundo protagonista, hemos visto la semilla. Aún así, no es el principal protagonista. Después vamos a ver también, en tercer lugar, eh, el tercer bloque de protagonistas son los enemigos. Vamos a ver que va a haber un suelo duro, vamos a ver que el enemigo va a venir a robar la semilla. Ahí encontramos el primer enemigo, el diablo, viene a robar aquello que Dios ha plantado en el corazón del hombre. En segundo lugar, el segundo enemigo, vemos que son las persecuciones, la hostilidad, la adversidad, el qué dirán, el momento que abrazamos a Cristo y queremos seguir y tenemos esa emoción y esa pasión y ese fuego inicial, viene la persecución, uh, y viene la hostilidad, el qué dirán, las críticas, para robar o para destruir esa semilla que está brotando, que está creciendo y que está dando fruto en nuestras vidas o en la vida del hombre. Y en tercer lugar, vemos que hay los afanes, esas malas hierbas, esos espinos que crecen rápidamente y que ahogan también la semilla del Evangelio. Esos serían los tres enemigos. Por un lado, el diablo, por otro lado, la persecución y por otro lado, los afanes de este siglo. Y en contraposición, en contraste a estos enemigos, encontramos obviamente ese aliado que es la palabra de Dios, la semilla, que es el Espíritu Santo, y en contraposición a estos malos terrenos encontramos también este buen terreno. Y el cuarto bloque, obviamente, tiene que ver con esos terrenos. Uno que era junto al camino, duro, otro entre las piedras, y que no había una capa profunda de tierra, sino que debajo de esa capa finita había muchas piedras que no permitían que la semilla pudiera echar raíces y encontrar ese sustento. Y luego el último terreno, que es
aquello que está sembrado, sí, con una buena semilla, pero también está mezclado con muchas otras semillas, como puede ser la cizaña y otros espinos y otras malas hierbas que al final ahogan esa semilla que debe crecer, le roban los nutrientes, crecen más rápidos, a veces le tapan también el sol, así que esa buena semilla tiene un problema con estas malas hierbas, porque las malas hierbas, por un lado, crecen más rápido, echan raíces más rápido, se extienden más rápidos bajo tierra, roban los nutrientes y por otro lado, al crecer más rápido, también les tapan el sol. Así que no puede recibir esa fuente de luz para procesar, ¿de acuerdo? Y poder crecer y procesar todos esos nutrientes que está extrayendo también de la tierra. Así que las malas hierbas son un problema para las buenas semillas, tanto por debajo como por arriba. Así que vayamos, y curiosamente, aquí encontramos el principal protagonista de la parábola, que como decíamos no es el sembrador, aunque es imprescindible para que haya un buen fruto, tiene que haber un sembrador, no es la semilla, aunque es imprescindible para que haya un buen fruto, tiene que haber una semilla, pero en esta parábola de Mateo 13 Jesús está poniendo el énfasis ni siquiera en los enemigos, ni siquiera en el diablo, ni siquiera en la persecución o en la crítica social que podemos experimentar, ni siquiera en los afanes de este siglo, es decir, esos típicos enemigos del diablo, el mundo, la carne, con esos afanes. Ni siquiera Jesús está haciendo el énfasis ahí. Jesús en esta parábola está haciendo énfasis en este cuarto protagonista y lo está poniendo allí arriba en la cima como qué, como el protagonista principal. ¿Qué tipo de suelo somos? ¿Qué tipo de terreno somos? Así que vamos un poquito más para atrás y vemos que cuando el sembrador, que es Dios, con esa semilla que es el Evangelio, la arroja, vemos que una cae junto al camino, junto al camino, y el camino, claro, es un terreno duro. ¿Por qué es duro? Pues porque por allí han pasado muchísimas personas que lo han ido pisando y lo han ido compactando, lo han ido aplastando. No solamente han pasado personas, han pasado también animales. Imagínate el ganado, las vacas, los bueyes, las ovejas, las cabras, todo lo que ha pasado por allí, que de nuevo, repito, ha ido compactando y aplastando el terreno. Incluso los carros con esas ruedas han ido incluso compactando y aplastando aún más. Así que ese terreno es impenetrable. Las semillas que caen junto a ese terreno quedan expuestas y como no quedan dentro, enterradas bajo tierra, quedan expuestas y vienen los pájaros, las roban. Yo creo que todos de alguna manera habremos experimentado la siembra, habremos plantado en las macetas, en algún terrenito que tengamos en nuestro jardín. Nosotros en lo particular, en nuestra casa, en la parte de atrás, en la época que teníamos césped, hierba, pasto, y lanzábamos la semilla, la teníamos que cubrir, porque aquellas que quedaban expuestas, era impresionante ver la cantidad de pájaros de todo tipo, más pequeños, más grandes, que vendrían a comer, visualizarían las semillas que se han quedado, que estaban expuestas y vendrían a comérsela y a llevársela. Jesús explica que ese terreno duro, quien viene a robar la semilla es el diablo. Y el diablo puede robar la semilla, ¿por qué? Porque ha quedado expuesta. ¿Y por qué ha quedado expuesta? Debido a la dureza del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que hace que el corazón del hombre sea duro ante el mensaje del Evangelio, ante la obra de Cristo, ante el amor de Jesús, ante esa gracia que nos perdona, que nos da una nueva vida, que nos reconcilia con Dios? ¿Qué es lo que hace que ese terreno esté duro? Pues obviamente es la incredulidad. La falta de fe, la incredulidad hace que el corazón del hombre sea como una losa de concreto, de cemento, de hormigón,
que para la semilla, que es el Evangelio, es impenetrable. Es el propio hombre el que con la dureza de su corazón hace que la semilla no pueda penetrar. Así que no es una falta de capacidad de la semilla, no es una carencia o una falta en la semilla, uh, sino es la responsabilidad y es la intencionalidad y es la voluntad, en este caso, del ser humano que no cree, que no quiere recibir esa semilla, que es duro, que es incrédulo. ¿Y por qué es incrédulo? Pues hay muchas razones. Tal vez por el orgullo, por la soberbia, la altivez, no quiere creer. Tal vez es soberbio por un intelectualismo, a causa de un racionalismo, a causa de su propia razón, sus propios pensamientos, sus propias opiniones, le hacen ser muy sabios en su propia opinión y ser duros y tener ese corazón endurecido, compacto, que la semilla que es el Evangelio no puede entrar. A veces a un corazón duro puede ser una religión, la religiosidad, que nosotros estamos muy confiados en nuestra religión, en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, y eso nos hace perder la relación y la comunión y esa vida de comunión y de relación personal con Dios. Hay muchas razones por las cuales el corazón del hombre se puede endurecer y volverse incrédulo. He mencionado algunas. Ahora, en segundo lugar, dice que este sembrador, que es Dios, sembrando, lanzando, arrojando la semilla, que es el Evangelio, dice que otra parte y otra porción de esta semilla cayó entre las piedras. No se refiere tanto a un terreno de tierra mezclado con piedras, sino que esas piedras están situadas bajo una pequeña capa, bajo una fina capa de tierra que a veces no se ven. Y el sembrador arroja la semilla, la puede incluso tapar y cree que ha quedado tapada y protegida, pero la cuestión es que como solamente tiene unos pocos centímetros de espesor esa capa de tierra, cuando la semilla crece y empieza a brotar y se rompe y las raíces empiezan a crecer, no tiene más tierra, se encuentra con una piedra. Ahora Jesús dice que esas son las personas que cuando oyen el Evangelio se emocionan y quieren más de Dios y le quieren seguir, pero que cuando viene la persecución, la hostilidad, la crítica, el qué dirán, esa presión social, la misma emoción que vino es la misma emoción que se fue. La misma pasión que tuvieron es la misma pasión que ahora ya no está. Como decimos, las emociones son como la espuma que sube rápidamente, pero que también bajan. Es como la bolsa, las acciones bursátiles que suben y bajan y que son impredecibles, no son confiables, no son duraderas. Jesús dice que a causa de la persecución muchos perderán esa valentía y perderán ese denuedo y esa convicción. Cristo nos está diciendo que nuestra vida, para que el Evangelio dé fruto, no puede basarse obviamente en una mera emoción, sino debe basarse en una convicción profunda. Jesús no está diciendo que el problema son las personas o el problema es el mundo o el problema es la adversidad o la persecución o la hostilidad. ¿Por qué? Porque el mundo y una corriente contraria y el qué dirán y la crítica y la burla siempre van a estar ahí. El problema es que hay unas piedras bajo tierra que no deberían estar ahí y que deben ser quitadas. Es nuestro propio corazón el que debemos mirar y Jesús pone por eso de nuevo el énfasis en cuál es la calidad de nuestro corazón. Y Jesús dice, si en nuestro corazón están las piedras de la cobardía, están las piedras del temor, de la falta de denuedo, el Evangelio no va a poder arraigar. No es el espíritu que hemos recibido de temor o de miedo para volvernos atrás, es el espíritu de denuedo y de valentía el que debe estar presente para que el Evangelio pueda arraigar y dar fruto. Así que demanda, por supuesto, que, como veíamos antes, para que poder creer en Cristo Jesús y para que el Evangelio y esta semilla dé el fruto de salvación se me demanda fe, por supuesto. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible
ser salvo y alcanzar esa gracia de Dios. Pero también demanda valentía, valentía, ser valiente, una de las características de la iglesia primitiva desde el comienzo. Así que necesitamos, Jesús está diciendo, para que nuestra tierra sea una buena tierra, necesita fe, lo hemos visto, y se necesita valentía. Y el tercer tipo de tierra es aquellos que no era dura, no había piedras, el terreno era ideal, pero había muchas malas hierbas. Nosotros aquí en España, en la zona de La Mancha, vemos que cuando se siembra el trigo y la cebada, tienen que echar herbicidas, tienen que tratar la tierra contra las malas hierbas, porque si no empiezan a crecer mucha cizaña, que es muy parecido al trigo y a la cebada, pero no tienen fruto. Y empiezan a crecer estas amapolas silvestres que se convierten en una plaga. Son muy bonitas, rojas, ese color rojo, y es precioso, pero es una mala hierba, es una plaga que al final mengua la producción de ese terreno, mengua la producción del trigo y de la cebada, por lo que ya he explicado antes. ¿De acuerdo? De lo que ocurre bajo tierra, que le roba los nutrientes a la buena semilla y a la buena planta, y también por arriba le roba la luz del sol para que pueda seguir creciendo. Así que Jesús aquí dice, identifica estas malas hierbas con los afanes. Los afanes, afán significa estar dividido en parte. Ah, y por eso dice los afanes de este siglo. Y Jesús llega en otra parte del Evangelio, dice, es que no se pueden tener dos señores, no se puede amar al mundo y amar a Dios, no se puede amar a las riquezas y al dinero y amar a Dios. Y en Primera de Juan capítulo 2 dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 que cuidado con amar al mundo y lo que hay en el mundo, cuidado con los deseos de los ojos, las cosas que quiero ver, esa codicia, cuidado con los deseos de la carne, las cosas que quiero tener, y cuidado con la vanagloria de la vida, las cosas que quiero ser. Así que cuidado con lo que quiero ver, lo que quiero tener y lo que quiero ser al margen de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 2, Juan termina diciendo, el mundo y sus deseos pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios, permanecerán para siempre, no dejarán de ser. Y una persona afanada es una persona que está dividida en partes. Su corazón ama o dice amar a Dios, pero también ama al mundo, ama esos deseos de la carne, ama esa vanagloria de la vida, y es un poco al estilo de Lot. Quiere tener un pie en las cosas de Dios, quiere tener otro pie en las cosas del mundo, y es inviable. Son dos realidades excluyentes. El Evangelio es exclusivo. A Cristo pide la exclusividad de nuestras vidas para ser salvos. Cuando declaramos que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, Él nos pide la exclusividad. No nos va a compartir con nadie, y no podemos compartir nuestro corazón con nadie, porque al final, obviamente, el Evangelio o el fruto de salvación no se logrará en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos albergado estos amores ilícitos. A la conclusión a la que quiero ir llegando después de haber analizado estos afanes, estas pasiones, y cómo Jesús pone el énfasis no tanto en las malas hierbas, sino en que debemos limpiar nuestro corazón. De igual manera que comentaba antes, hay que tratar el terreno con ciertos herbicidas para matar o anular, neutralizar, si quieres, esas malas semillas. Nuestro corazón debe ser tratado, y solamente puede haber un solo amor y una sola pasión. Nuestro celo, nuestra pasión, nuestro amor debe ser única y exclusivamente para Dios. Es el primer y gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás a otros dioses delante de ti. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu,
consagrados única y exclusivamente para Dios. Es lo que esta parábola nos está enseñando. Y alguno dirá, entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? Porque pensamos muchas veces que el enemigo es el diablo. No, el enemigo se aprovecha del estado de nuestro corazón. El enemigo, el diablo, se aprovecha del estado del terreno duro, compacto, para robar la semilla del evangelio. Algunos dirán, entonces el enemigo es la gente, la persecución, el qué dirán, la crítica social. No, el mundo, la crítica social se aprovecha del estado de nuestro corazón, del estado de nuestro terreno. Algunos dirán, entonces son los afanes, las concupiscencias, estos deseos carnales. No, estos deseos carnales tienen cabida porque nuestro corazón no ha sido tratado para neutralizar todas estas malas hierbas y estos espinos que son los afanes de este siglo. Así que nuestro verdadero enemigo es, entre comillas, nuestro corazón, es decir, nuestra preocupación no debería estar tanto ni en el diablo, ni en el mundo, ni en los deseos de la carne. Nuestra preocupación debería estar en cuidar nuestro corazón. Porque el diablo, la persecución y los deseos del mundo de la carne solamente exponen la calidad de nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien cuidado, está nuestro corazón, guardamos la fe, como veíamos en primer lugar, está quebrantado, es humilde, es noble y está quebrantado y hay fe en el Señor. Si nuestro corazón tiene esa valentía y ese denuedo, y si nuestro corazón solamente ama al Señor, no hay diablo que pueda robar la semilla, no hay mundo o persecución que nos pueda hacer doblar nuestras rodillas y hacernos rendir, y no hay deseo o afán o amor ilícito que pueda robarnos o que pueda ser superior o mayor que el amor de Dios que ha sido plantado y derramado en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por lo tanto, la gran enseñanza de Jesús es que hay un terreno en el que la semilla cae, brota, y es el buen terreno. Y son aquellos que entienden. Dice, el que oye y entiende es el buen terreno. Y Cristo lo explica. Oye, oír de qué se trata. Hay un sembrador que es Dios. Sin Dios no puede haber salvación. Hay una semilla que es el Evangelio, que es la obra de Cristo, que son las buenas nuevas. Sin Él, sin el Evangelio y sin la obra de Cristo no puede haber salvación. Y también hay un terreno donde tiene que caer esa semilla, y ese terreno tiene que ser apropiado. Y Jesús nos está diciendo, para que sea un buen terreno, la fe, la valentía y la consagración, un amor y una pasión, una consagración, tiene una rendición si quieres, esa consagración y rendición tienen que estar presentes. Si cuidamos nuestro corazón y el estado de nuestro corazón, repito, no hay demonio y no hay potestad de las tinieblas o no hay infierno que pueda robar esa semilla del Evangelio en nuestros corazones. Si somos valientes y hay valentía en nuestras vidas, no hay persecución y no hay, ¿qué dirá?, crítica que pueda robar la semilla del Evangelio. Y si hay una rendición y hay una entrega y una consagración, no hay afán que lo pueda igualar. Así que cuidemos, en conclusión, cuidemos el estado de nuestro corazón. El nombre para esta parábola, por el énfasis que Jesús le quiere dar, sería muy bien, un nombre sería la parábola de los distintos terrenos o de las diferentes tipos de tierra. Es ahí donde Jesús está poniendo el énfasis. Así que tengamos fe, tengamos valentía y tengamos consagración para abrazar y para rendirnos ante la obra, ante la persona y ante las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí terminamos este estudio. Si te ha gustado, por favor dale like, nos ayuda, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, comparte también
este vídeo y este estudio con tus contactos en tus redes o a través de WhatsApp. Nos vemos y nos emplazamos para la siguiente semana. Que Dios te bendiga mucho.